Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La Cámara de Representantes dio hoy un paso clave en los trámites que debe cumplir el presidente electo Abelardo de la Espriella para hacer su posesión en la ciudad de Cali. Sin embargo, la decisión definitiva la tendrá mañana el Senado de la República, quien deberá votar la nueva proposición. Juan Pablo Contreras, ¿qué fue lo que ocurrió hoy en el Congreso? Malo, buenas noches. Una discusión bastante acalorada y que duró más de 6 horas, con la que la plenaria de la Cámara de Representantes logró aprobar esta proposición presentada por Carol Borda del Partido Salvación Nacional y que tuvo el respaldo de otros 4 congresistas y que lo que permite es trasladar el Congreso en pleno el próximo 7 de agosto para la toma de juramento del presidente electo Abelardo de la Espriella hasta la ciudad de Cali. Esta bancada defendió que es un acto de descentralización del Estado y también de inclusión con las regiones. La bancada del Pacto Histórico no votó esta proposición, teniendo en cuenta que anteriormente ellos habían presentado una proposición para que la toma de posesión se hiciera en Bogotá y que no se hiciera una guarnición militar. Esa proposición fue negada y por tanto salió a flote entonces la iniciativa de Salvación Nacional. La Constitución nos permite como Cámara tomar la decisión de acompañar la posesión presidencial en Cali, en el departamento Valle del Cauca. Qué lindo que esta Cámara de Representantes le deje ese mensaje a Cali que sí le importa el territorio, que sí le importa ir no solamente a la región, sino también recuperarla. Esto no es solamente un mensaje de descentralización, sino de recuperación del territorio. Aquí tenemos que discutir si vale la pena en el tema económico, en el tema legal, en el tema jurídico, en el tema comunicacional, porque la posesión de este señor que dice que quiere hacerlo en Cali, cuando le prometió a los colombianos, especialmente a los que votaron por él, que iba a ser una posesión austera. Fueron 117 votos a favor de esta proposición presentada por Salvación Nacional. El Pacto Histórico insiste en que no irá a ninguna toma de posesión, que se mantienen en desobediencia civil. Mañana este trámite se tiene que repetir en el Senado de la República, ya que hoy pues esta corporación estaba escuchando a los aspirantes a la Contraloría y no se hizo pues la votación de esta proposición que tiene que repetirse en la Cámara Alta, ya que recordemos que la proposición que fue aprobada la semana pasada aprobaba el traslado al Congreso, pero al departamento del Cauca. Ahora está en la mesa el departamento del Valle del Cauca. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Y mucha atención porque el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció quién ocupará el cargo como ministra de Trabajo. Se trata de Natalia López Fuentes. Nicole Buitrago, ¿quién es la ministra designada? ¿Cuál es su perfil y qué otros anuncios marcan la agenda del gobierno entrante? Malu, la nueva ministra designada, Natalia López Fuentes, es abogada, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Público y en Administración de Empresas. Nació en Montería, Córdoba, en donde también ha hecho carrera como funcionaria pública, siendo gerente para el desarrollo social, directora territorial del trabajo y docente universitaria. Fue candidata a la alcaldía de Montería en 2023. El presidente electo le ha dejado ya varias misiones, como reducir el desempleo, la informalidad, promover el trabajo digno y sobre todo fortalecer a los emprendedores, construyendo una relación muy armónica entre los trabajadores, los empresarios y los sindicatos. Aún faltan los ministerios de Salud y Ciencia por ser designados. Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo en la Patria Milagro. La mujer comprometida con combatir la corrupción, firme defensora del cumplimiento de la ley para respaldar a los trabajadores, líderes sindicales y empleadores. La nueva ministra de Trabajo de la Patria Milagro llega a asumir un compromiso histórico: reducir el desempleo y la informalidad e impulsar con fuerza a los emprendedores colombianos, garantizando un trabajo digno para todos. Por un ministerio moderno, innovador, austero y de puertas abiertas al diálogo. Otra de las noticias que ha generado expectativas es el lugar de posesión presidencial, pues el equipo del presidente electo de la Espriella se encuentra ultimando estos detalles logísticos y protocolarios, y a través de este comunicado que van a ver en pantalla, pues dicen que la información será difundida solo en los canales oficiales de la presidencia para garantizar precisión sobre lo que va a suceder en este acto de ceremonia. Sin embargo, hoy se llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad en el departamento del Valle del Cauca para ir adelantando estas gestiones sobre los lugares que son opción para la posesión. Anunciaron además una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita evitar cualquier riesgo de seguridad. Escuchemos. Se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero no solamente Cali,
también las ciudades circunvecinas, también el aeropuerto, también Jamundí, también Palmira, Candelaria, Florida. Es muy importante estos corredores y esos corredores ya se definieron el día de hoy para que estemos muy seguros y que Cali no tenga ningún problema de inseguridad. Ya estamos tomando las medidas con nuestra policía, con el ejército, con la demás fuerza pública para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad, que un ejemplo de convivencia, un ejemplo de reconciliación el día de la posesión. Por otro lado, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo nos ha confirmado que a partir de mañana una delegación de más de 14 representantes de distintas agencias de los Estados Unidos van a visitar Barranquilla y Bogotá para reuniones clave con el nuevo gobierno colombiano. Entre ellas está el Departamento de Estado y la comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con la que tendrán una reunión muy importante el día jueves después de terminar el empalme en la ciudad de Bogotá. Nicole, en el Tolima terminó hoy el 8º empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las autoridades locales pidieron priorizar la inversión en vías, en seguridad y sobre todo en minería ilegal. Los 47 alcaldes del Tolima le presentaron al presidente electo Abelardo de la Espriella un paquete de prioridades para el departamento. La principal, fortalecer la seguridad con más pie de fuerza en las zonas más afectadas. Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí. Durante el encuentro también se pidió combatir la minería ilegal. Como respuesta, se anunció la operación Despertar para el sur del Tolima. Al presidente de la República también le dio la orden a su ministro de Defensa designado para que se adelanten todos los trámites pertinentes y esta operación sea una realidad en el sur del departamento del Tolima. Los mandatarios insistieron además en recursos para las vías y soluciones para la crisis del sector arrocero. Y llevar a cabo los avales sectoriales que hemos estado esperando durante tantos meses. Le expusimos el tema de la crisis del sector arrocero en todo el departamento del Tolima, pero desde luego tenemos que buscar unos alivios. Al cierre de la reunión, el presidente electo anunció el nombramiento de 2 tolimenses en su gabinete, Carolina Basurdo como secretaria privada y Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección. Se mantiene el paso a un carril en la vía que conecta a los departamentos de Tolima y Quindío a la altura de Cajamarca. Nelson Murillo, ¿cuál es la situación a esta hora? Aló, buenas noches. Efectivamente, kilómetro 47, vía Cajamarca hacia Calarcá. Les mostramos las imágenes, vehículos de todo tipo, particulares, de carga, de transporte de pasajeros, recorren esta vía con normalidad. 1 hora desde el sector del Tolima y 1 hora desde el sector del Quindío, todo con el fin de facilitar la movilidad por esta importante vía nacional. Hay que confirmar, Malú y televidentes, que no hay ningún tipo de restricción adicional. El Invías, a través de su página oficial, indicó que hay completa normalidad para garantizar que se facilite el movimiento en esta noche de hoy. Hay que contar además, adicionalmente, las soluciones a las que se llegaron hoy después del bloqueo que hubo en este sector. Una protesta de las comunidades del sector Calle Larga en la conexión a Armenia y Ibagué complicó la movilidad durante toda la mañana en la vía de la línea. El corredor ya se encontraba con paso restringido por el deslizamiento de un talud aledaño y el colapso de una vivienda. Al sitio llegaron delegados de Invías para revisar las condiciones de la carretera y la zona del deslizamiento, incluyendo las viviendas que se encuentran allí. La voluntad del Instituto Nacional de Vías es revisar la opción, como ellos administran esta vía, de compra de esos predios que se vieron afectados y la posibilidad de que ellos puedan tener una nueva vivienda. Superada la protesta que bloqueó la movilidad en la línea, el tránsito vehicular regresó al paso en un solo carril. Vamos a iniciar labores con el contratista para estabilizar el talud y recuperar la transitabilidad de los dos carriles. Las familias damnificadas piden el cumplimiento de los compromisos que se definieron hoy. De este problema que tenemos acá, las caídas de estas casas, esto va para un problema bastante grave y esto tiene que responder Invías.
El paso restringido se registra en el kilómetro 47 de la vía Armenia-Ibagué, con 2 rutas alternas que proponen las autoridades. Desde Bogotá, la primera para vehículos de carga pesada por Honda Mariquita Alto de Letras hasta llegar a Manizales, y la segunda para automóviles saliendo desde la capital hacia Armero, Líbano, Murillo y Manizales. Pues estas restricciones de movilidad están generando graves afectaciones en el movimiento de carga de cientos de empresas, incluidos exportadores e importadores. Henry González, ¿de qué magnitud son esas afectaciones? María Lucía, buenas noches. Pues el problema con este punto es que por la geografía nacional es paso obligado para muchísimas de las mercancías que transitan por las carreteras del país. En el alto de la línea, por allí circulan diariamente 9.200 automotores y de esos 3.300 son automotores de carga, camiones y tractomulas, es decir, el 35% de los vehículos, y transportan diariamente entre 60.000 y 80.000 toneladas. ¿Qué tipo de mercancías transportan entonces? Pues mire, primero que todo, mercancías de exportación como café, aguacatejas, banano, flores, azúcar, confitería, productos químicos, papel y cartón, alimentos procesados, manufacturas y también autopartes, que van a destinos como Estados Unidos, México, Panamá, Perú y muchos otros países de la cuenca Pacífico. Pero también por ahí pasan mercancías que se importan y que llegan a través de Buenaventura, por ejemplo, productos desde China, electrodomésticos, tecnología, vehículos, repuestos, maquinaria, fertilizantes, acero, insumos industriales, textiles y materias primas. Productos que también van a destinos como por ejemplo Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá y también a la capital del país. Pero no solamente productos de comercio exterior, también productos nacionales que se distribuyen y pasan por la línea para diferentes regiones del país. Por ejemplo, azúcar, café, arroz, frutas, aceite de palma y también productos industrializados como papel y cartón, cemento y arcilla, medicamentos, bebidas, aseo y cuidado, también de cuidado personal. Henry, por otro lado, para buscar información relacionada con más de 14.000 contratos suscritos en las últimas semanas por el actual gobierno, la Contraloría realizó una inspección judicial en la sede del Ministerio de Hacienda. Camila Olaya, ¿qué se sabe de la diligencia? Malú, tras cerca de 6 horas de inspección, el grupo élite de Policía Judicial de la Contraloría salió del Ministerio de Hacienda y aunque no entregaron declaraciones, Noticias Caracol conoció que mañana regresarán a las 8 de la mañana para continuar con esa revisión de los más de 14.000 contratos suscritos en las últimas 4 semanas por un valor de 4,5 billones de pesos. Fuentes también nos confirmaron que en medio del volumen de la información revisada ya han podido identificar presuntas irregularidades en ciertos contratos, aunque esta verificación se va a extender hasta el día viernes. Esta inspección entonces está a cargo de un grupo especializado de la Contraloría, quienes están recopilando documentos físicos y digitales para poder determinar y sobre todo para poder garantizar que estos contratos se están ejecutando. Camila, en otros hechos, un nuevo escándalo enfrenta el gobierno por cuenta de las revelaciones de Angie Rodríguez en Mañanas Blue de Blue Radio. La exdirectora del DAPRE señaló al presidente Petro de maltratarla, acusarla de paramilitar y de presionarla para que dejara su cargo. En diálogo con Blue Radio, Angie Rodríguez, quien fue hasta hace unos meses la mujer más poderosa de la presidencia de la República, denunció tratos indignos del presidente Gustavo Petro, como el que ocurrió, según ella, el 13 de enero, cuando dice le exigió la renuncia. Fue horrible, porque ahí es cuando él me dice que yo involucré las sábanas con el paramilitarismo, que yo era una contrabandista, que manejaba el fentanilo. Fue horrible. Él me presiona de tal manera que yo a las 12 llamo a mi equipo y le digo, no me dejen sola, porque yo ya había sacado a mi hijo del país y mis papás no estaban conmigo. Entonces yo les digo a ellos, les ruego que no me dejen sola. No me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme o qué vaya a pasar. Y ese día yo me quedo con mi equipo hasta el mediodía del otro día. En la entrevista con Néstor Morales, Angie Rodríguez habló del que asegura fue un encuentro a gritos con el presidente Gustavo Petro. En esa conversación, esa noche, a los gritos, usted pidiéndole a su equipo
que fuese testigo, el presidente Petro la amenazó? No. ¿La amenazó? No, no quiero ¿Amenazó su responder. vida? No quiero responder eso. Su miedo... No quiero responder porque tengo un dolor profundo porque es el poder de él contra mí. ¿Me explico? ¿Usted se quedó en el gobierno y aceptó el cargo por razones de seguridad? Sí, sí. Sí. Usted Ese fue el motivo principal. Es posible que usted no me lo vaya a decir con estas palabras, pero yo entiendo que usted lo que está es retratando una conversación en la que el presidente de la República la amenazó de muerte. En el que me recordó su pasado en la guerrilla. Estos enfrentamientos se dieron, según Angie Rodríguez, porque se convirtió en un obstáculo para una red de mujeres que creían tener el mando. Entre ellas, Juliana Guerrero, hoy en medio de un escándalo de corrupción, muy cercana al presidente Gustavo Petro y a quien no le permitió que la nombraran en el viceministerio de la Igualdad. Él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones. Voy a intentar traducir lo que usted está diciendo. Eso quiere decir que el presidente tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno. Que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades. ¿Dónde es el poder en las entidades? No necesariamente en el jefe de la entidad, sí, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto. Entonces ella llegaba ya con esa lista de hojas de, es que yo ya hablé con el presidente, mire, nómbreme secretario general de Minambiente, nómbreme no sé qué, o sea, una locura. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas. Además de revelar presuntos malos tratos y presiones, Angie Rodríguez se refirió al trino del presidente, donde habla de su incapacidad médica por razones psiquiátricas y pide declararla insubsistente. Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente como mujer con toda contundencia esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente, ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público. Entonces, pues básicamente lo que yo tengo es depresión, que para los oyentes, digamos, ponerlo en términos coloquiales, es como una profunda tristeza que le acarrea al ser humano. También tengo ansiedad, que es como ese estado de alerta y miedo constante. Y contó versiones que recibió de la policía sobre la muerte del coronel Oscar Dávila, el oficial que hacía parte de la seguridad presidencial y que terminó envuelto en el escándalo de las chuzadas a la niñera de Laura Sarabia. Me decían ellos, mi coronel, lo de mi coronel no fue un suicidio. ¿Se referían al coronel Oscar Dávila? Sí, señor. ¿Usted cree que desde la Casa de Nariño en este gobierno se ordenaron crímenes, delitos, muertes? Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para el bien de todos los colombianos. Frente a estas denuncias y para proteger su vida, Angie Rodríguez buscó protección en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Me contó básicamente que en efecto él le recordó su pasado guerrillero, como una forma velada de intimidación. También le recordó la intrusión armada de unos hombres a la casa, en la residencia de sus papás. Todo esto termina siendo, proveniendo de un hombre tan poderoso como el presidente de la República, sin duda una amenaza velada, o directa tal vez incluso. Angie Rodríguez y el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, presentarán mañana una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue las presuntas conductas que habría cometido el mandatario colombiano.
noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Con explosivos y ráfagas de fusil fue atacada una patrulla de la policía en zona rural de Cúcuta. En el vehículo se movilizaban el comandante de la estación de policía de Puerto Lleras, mayor José Luis Vargas Manrique, y el patrullero Holger Jaimes, quienes salieron ilesos tras la activación de un artefacto explosivo. Parte del automotor quedó destruido en cerca del 80%. Y la Fiscalía asegura que tiene más pruebas contra Kelvis Sequera y Jesús Hernández, señalados de participar en el ocultamiento del vehículo usado para transportar y abandonar a Yulixa Tolosa, la mujer que murió tras un procedimiento estético en Bogotá. Los investigadores tienen en su poder nuevos chats y puntos de georreferenciación que le permiten establecer que Kelvis Sequera recibió $400 y Jesús Hernández 800.000 pesos colombianos por recoger y limpiar en Cúcuta el carro usado en el crimen de Yulixa Tolosa. En este documento de 25 páginas, el ente acusador además llamó a juicio a Kelvis Sequera y Jesús Hernández, que están detenidos en la capital del norte de Santander y están señalados de ser contratados para ocultar el carro y llevárselo para Venezuela. La audiencia de acusación en contra de los dos hombres fue suspendida. Su defensa está buscando mecanismos de negociación con la Fiscalía. Con el fin de obtener inicialmente la posibilidad de un principio de oportunidad. La Fiscalía describe en el escrito de acusación que Edison Torres, Eduardo Ramos, Leodelvis Acosta y María Fernanda Delgado arrojaron el cuerpo de Yulixa en la vía que conduce de Anapoima a Pulo antes de intentar ocultar el carro que fue recuperado en la capital del norte de Santander. En el documento se detalla la participación de alias Leo, conocido como el anestesiólogo cubano, que habría participado en el procedimiento en Bogotá y habría decidido arrojar el cadáver de Yulixa. Elegimos estar del lado de los proyectos que cuidan el agua y el medio ambiente. Inscribe el tuyo en el premio Planeta Azul, el primer reality que premia a los que cuidan nuestra casa. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, noticias sobre el sector energético. Malú, buenas noches. Primero les cuento que las empresas más grandes del país empezaron a revelar sus resultados operativos y financieros del primer semestre de este año. Enel Colombia tuvo ganancias por 1,85 billones de pesos, crece en cerca de un 14%. Destaca la compañía que ya superó el gigavatio en capacidad solar instalada. En más información, de acuerdo con la firma XM, por una mayor participación de las plantas térmicas dentro de la generación total de energía, han venido escalando los precios en bolsa, los precios de la energía en bolsa. En junio frente a mayo el crecimiento fue de 8,9% y frente a junio del año pasado la energía en bolsa se disparó casi un 400%. Otros indicadores, hoy el dólar oficial subió ligeramente. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.205 pesos con 87 centavos. Cayó el petróleo Brent, queda muy cerca de los $84 por barril y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.300.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Ya a los 94 años de edad falleció el escritor, periodista y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza. El mundo de las letras lamenta su partida y recordamos su trayectoria en el periodismo. Hijo del abogado y político Plinio Mendoza Neira, la mano derecha del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán hasta el último de sus días. De casa, las leyes y la escritura eran casi un obligatorio, razón que lo llevaría después a cursar su pregrado en Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona en París. Viviendo en Europa, ocupó el cargo del primer secretario de la Embajada de Colombia en Francia y tras sus primeros pinos en el mundo diplomático, volvió a Colombia para estar detrás de muchas redacciones del país y la región. El periodismo en una época de la corresponsalía de la agencia de prensa latina en Colombia, la agencia cubana en la época de la Revolución, y en París empieza pues esa transición de su punto de vista, pero ahí dirige, por ejemplo, la revista Libre, que también fue muy importante. Y cuando retorna a Colombia tiene que ver con la nueva etapa de la revista Semana que dirigió, le imprimió un sello de periodismo investigativo. Su trasegar en el mundo del periodismo le valió un premio Simón Bolívar y su agudeza con la palabra lo llevó a forjar una gran amistad con Gabriel García Márquez. Plinio fue además el padrino de Rodrigo García Barcha, el hijo de Gabo.
Este intelectual de las letras participó de la etapa final del boom latinoamericano de la escritura y es responsable de títulos como Años de Fuga, 5 días en la isla y Entre dos aguas, siendo Años de Fuga su novela más exitosa. Su huella siempre será indeleble en las grandes transformaciones periodísticas del país y su aporte a la literatura suramericana. Hola, en Noticias del Mundo hoy, la primera decisión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, es que los militares liderarán la lucha contra el crimen en su país. Aunque la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los peruanos, el apellido y la herencia política de la mandataria los divide. Tras 4 campañas para llegar a la presidencia y 3 derrotas, hoy Keiko Fujimori se posesionó como presidente de Perú. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori inauguró su periodo presidencial que irá hasta 2031 en una ceremonia en el Pleno del Congreso y, tal como él, prometió mano dura contra la criminalidad. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno. A la ceremonia asistieron el rey Felipe VI de España y mandatarios como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia y Daniel Noboa de Ecuador, entre otros. Aunque el partido de Fujimori, Fuerza Popular, constituye el grupo parlamentario más numeroso del Congreso, la nueva mandataria no tiene el camino allanado para sacar adelante sus iniciativas, pues las fuerzas de derecha no cuentan con mayoría parlamentaria. La segunda presidenta de Perú gobernará tras una década de caos político que vio pasar a 8 mandatarios, muchos destituidos o forzados a dimitir por un Congreso bajo la influencia de Keiko Fujimori. Su llegada a la Casa de Pizarro marca el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú, después de que hace casi 26 años su padre dimitiera por fax desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración. El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón dejó 5 muertos, 30 desaparecidos y daños materiales significativos, según el medio estatal NHK. Según las autoridades, 80 personas resultaron heridas y se presume que hay varias atrapadas bajo los escombros del segundo piso de un centro comercial que colapsó tras una explosión. Entre los daños estructurales está la caída de uno de los muros del castillo Kumamoto. Los incendios en España dieron una tregua y algunos residentes evacuados regresaron a casa. Los habitantes de Navas del Rey intentan volver a sus actividades en medio de algunos focos activos. En el sur de Francia se mantiene la orden de evacuación y persiste la incertidumbre. Los bomberos todavía no extinguen en su totalidad las llamas y la ola de calor que arranca en unas horas podría desatar nuevas emergencias. Wisconsin, en Estados Unidos, se recupera del paso de un poderoso tornado que impactó 4 comunidades. El fenómeno, que superó los 200 kilómetros por hora, permaneció en tierra durante más de 20 minutos y dejó una franja de destrucción a lo largo de 19 kilómetros. Viviendas y comercios destruidos, vehículos volcados y miles de personas sin electricidad son algunos de los daños. Los equipos de emergencia buscan personas atrapadas. Para el cierre, un heroico rescate en las playas de California, en Estados Unidos. Un salvavidas de tan solo 16 años luchó contra enormes olas para rescatar a un niño de 10. El joven socorrista luchó contra la fuerza de la corriente y, como pudo, resistió los embates y los alonazos del agua sin soltar al pequeño. Finalmente lograron ponerse a salvo con ayuda de otras personas. Pues con este heroico rescate terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.